Hay momentos en la historia de un país que no se anuncian con tambores ni con discursos grandilocuentes. Llegan en silencio, se instalan en el calendario. Y de repente, cuando el mundo voltea a ver, México ya está ahí, de pie listo, con el balón en el centro del campo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en este junio de 2026. En pocos días, el 11 de junio, para ser precisos, el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas para recibir la inauguración de la Copa del Mundo. No la de Estados Unidos, no la de Canadá, la de México. Y detrás de ese momento hay una estrategia que pocos han visto con claridad, una jugada de tablero que Claudia Sheinbaum ha venido ejecutando desde mucho antes de que alguien empezara a hablar de partidos, selecciones y grupos. Para entender lo que está pasando, hay que remontarse a diciembre del año pasado. Era el 5 de diciembre de 2025 y el Centro Kennedy de Washington, D.C. era el escenario. Ahí, ante millones de espectadores, se realizó el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Tres líderes compartieron escenario: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; Mark Carney, primer ministro de Canadá; y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. La imagen que quedó grabada en la memoria colectiva no fue la de Trump dominando el evento como era de esperarse. Fue la de una presidenta mexicana sentada codo a codo con el hombre que llevaba meses amenazando a México con aranceles, con militarizar la frontera, con renombrar el Golfo de México como el Golfo de América. Y sin embargo, ahí estaban los dos, sonriendo, conversando, posando para una selfie improvisada que el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tomó junto a los tres líderes. Esa imagen no fue casual, fue el resultado de meses de trabajo diplomático silencioso. Pero retrocedamos todavía más, porque la historia de cómo México llegó a esta posición de fuerza frente a Trump no empieza en Washington. Empieza en el primer día que Trump volvió a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, cuando lanzó su primer paquete de amenazas arancelarias contra México y Canadá. La reacción de Sheinbaum fue todo lo contrario a lo que muchos esperaban. No hubo confrontación pública, no hubo declaraciones de guerra ni exabruptos en conferencia de prensa. Lo que hubo fue diplomacia calculada, paciencia estratégica y negociación continua a través de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores. Mientras Trump disparaba ultimátum tras ultimátum, México respondía con mesas de negociación, acuerdos parciales, prórrogas conseguidas punto por punto. En julio de 2025, cuando el secretario Marcelo Ebrard proclamó como un triunfo estratégico una prórroga de 90 días en el frente arancelario, muchos lo vieron como una pequeña victoria. En realidad, era una pieza más de un tablero mucho más grande. Porque lo que Sheinbaum entendió desde el principio es algo que Trump no calculó del todo, que el Mundial 2026 era una carta que México podía jugar mejor que nadie. Estados Unidos necesitaba a México en esta Copa del Mundo. La narrativa de los tres países, coorganizando el torneo más grande de la historia del fútbol, dependía de que México funcionara. Y México no solo iba a funcionar, México iba a brillar. El plan empezó a tomar forma con decisiones concretas. Sheinbaum nombró a Gaby Cuevas como responsable operativa de toda la logística de la inauguración, coordinando meses de preparación entre gobierno federal, gobierno capitalino y FIFA. Se diseñaron 3 anillos de seguridad alrededor del Estadio Ciudad de México para el día del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Se destinaron miles de millones de pesos a infraestructura. Solo para la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se invirtieron 6.500 millones de pesos en 3 fases, con la primera fase inaugurada apenas días antes del inicio del Mundial. El gobierno federal estimó la llegada de 55 millones de visitantes adicionales al país durante el torneo, un impulso económico que se sentiría en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las 3 ciudades sede de los 13 partidos que México albergará. Y aquí está uno de los detalles que más ha llamado la atención, porque dice mucho sobre el carácter de esta presidenta. Sheinbaum anunció que no va a ir a la inauguración del Mundial, no porque no quiera, no porque tenga un impedimento de agenda, sino porque decidió regalar su boleto a una joven de escasos recursos que no tendría otra manera de estar presente en ese partido histórico. En un mundo de mandatarios que compiten por aparecer en el centro del cuadro, Sheinbaum se corrió del encuadre para cederle el espacio a alguien que nunca habría llegado ahí sin ese gesto. Es un movimiento político, por supuesto que sí, pero también es genuino. Y en la política de alto voltaje que se vive hoy en América del Norte, la autenticidad es una moneda que vale más de lo que parece. Pero volvamos al tablero geopolítico, porque ahí es donde la jugada de Sheinbaum se vuelve verdaderamente notable. Cuando Trump llegó al sorteo del Mundial en Washington, llegó con una agenda cargada, llevaba meses presionando a México en múltiples frentes simultáneos. La renegociación del TEMEC estaba sobre la mesa, con el propio Trump sugiriendo que podría dejar expirar el tratado. Las presiones en materia de seguridad habían escalado al punto en que se reveló la presencia de agentes de la CIA en operativos dentro de territorio mexicano en Chihuahua. La acusación contra el gobernador de Sinaloa había abierto otro frente de tensión.
Y encima de todo eso, Trump tenía la audacia de decir públicamente que la tensión con sus vecinos era algo bueno. Lo que Trump no había previsto era que el Mundial iba a convertirse en un escenario donde México llevaría ventaja, porque México tenía algo que Estados Unidos quería proteger a toda costa: la inauguración, el partido más visto del torneo después de la final. El evento que abriría ante más de 550 millones de espectadores en todo el mundo la Copa del Mundo más grande de la historia del fútbol. Y ese partido iba a jugarse en Ciudad de México, no en Nueva York, no en Los Ángeles, en el Estadio Ciudad de México, el mismo que ya había sido sede de dos inauguraciones mundiales en 1970 y en 1986, y que ahora iba a lograr algo que ningún estadio del planeta había logrado jamás: ser sede de tres inauguraciones de Copa del Mundo. Cuando Trump llegó al centro Kennedy para el sorteo, el escenario ya estaba montado. Sheinbaum había confirmado su asistencia después de verificar que tanto Trump como Carney iban a estar presentes. No lo hizo solo por el sorteo, lo hizo porque el sorteo era la oportunidad perfecta para enviar un mensaje sin necesidad de decir una sola palabra confrontacional. La imagen de los tres líderes juntos, sonriendo, mostrando al mundo que América del Norte estaba unida detrás de este evento deportivo. Era un mensaje político de primer orden y Sheinbaum lo ejecutó a la perfección. La reunión privada que siguió al sorteo fue breve, fue cordial y, según la presidenta mexicana, fue muy respetuosa de parte de Trump hacia México. No se resolvieron todos los temas. La propia Sheinbaum reconoció que no avanzaron mucho en los asuntos de fondo, pero que acordaron continuar el diálogo. Para el lenguaje de la diplomacia, eso es exactamente lo que se necesitaba en ese momento. No una victoria ruidosa, una apertura sostenida, un canal que se mantiene abierto cuando todo lo demás parecía cerrarse. Porque esa es quizás la dimensión menos comprendida de la estrategia de Sheinbaum frente a Trump. No está jugando para ganar un ciclo de noticias, está jugando para ganar posición. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme. Trump opera en el corto plazo, en el impacto inmediato, en el titular del día. Sheinbaum opera en otro tiempo. Cada negociación ganada, cada prórroga conseguida, cada imagen calculada al milímetro va sumando puntos en un marcador que no se actualiza a diario, pero que al final del partido es el que decide quién ganó. Y ahora, con el Mundial a punto de comenzar, ese marcador habla por sí solo. México tiene la inauguración, México tiene 13 partidos en su territorio, México tiene un estadio que va a hacer historia por tercera vez. México tiene un gobierno que logró mantener al país como sede a pesar de las presiones internas y externas, a pesar de los rumores de que la FIFA podría mover la inauguración, a pesar de las tensiones geopolíticas y los cuestionamientos sobre seguridad. Y tiene a una presidenta que eligió no ir al partido inaugural para darle ese lugar a una joven que de otra manera nunca habría podido estar ahí. ¿Y dónde está Trump en todo esto? ¿Organizando su mitad del torneo? Sí, pero sin la inauguración, sin el partido que abre la Copa del Mundo, sin el símbolo más potente del fútbol global. La final va a jugarse en Estados Unidos, eso es cierto. Pero el inicio, el momento en que el mundo entero se detiene y mira hacia América del Norte por primera vez, ese momento va a ocurrir en México. Hay algo más que no se debe pasar por alto. Durante todos estos meses de tensión bilateral, mientras Trump imponía aranceles y México los negociaba, mientras se hablaba de militarizar la frontera y México respondía con diplomacia, el Mundial siguió avanzando. Los preparativos no se detuvieron. Las obras de infraestructura no pararon. El gobierno federal coordinó con los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León para garantizar que las tres sedes estuvieran listas. Se renovó la línea 2 del metro de la capital. Se habilitó una calzada flotante que conecta zonas claves de la ciudad. Se diseñaron operativos de movilidad y seguridad que llevan meses en preparación. Nada de eso fue fácil y nada de eso fue accidental. Hubo momentos en que la presión fue enorme. Cuando se abatió a figuras del crimen organizado en México y la violencia generó titulares alarmantes en todo el mundo, la pregunta inevitable era si la FIFA reaccionaría. La respuesta de Sheinbaum fue directa y sin matices. El Mundial se va a celebrar. No hay ninguna notificación oficial de suspensión ni de cambio de sede, y el gobierno tiene todas las garantías para proteger a los visitantes nacionales e internacionales. El representante de la FIFA en México, Jürgen Mainka, respaldó esa posición públicamente, confirmando que la decisión de inaugurar en el Estadio Ciudad de México nunca estuvo en duda. Y ahora estamos aquí, a días del 11 de junio de 2026, a días de que el estadio más icónico del fútbol latinoamericano reciba al mundo por tercera vez, a días de que México le demuestra al planeta entero que supo estar a la altura de un momento histórico bajo una presión que habría doblegado a muchos. Sheinbaum no necesita estar en la tribuna VIP el día de la inauguración para que su plan haya funcionado. Su lugar en esa historia ya está escrito. Lo escribió cada vez que eligió el diálogo sobre la confrontación, lo escribió cada vez que cerró una negociación arancelaria sin
sin hacer ruido. Lo escribió cuando fue a Washington y se sentó junto a Trump sin perder la postura ni un milímetro de soberanía. Lo escribió cuando invirtió miles de millones de pesos en infraestructura que el mundo va a ver funcionar en cuestión de días. Y lo escribió cuando decidió que su boleto para la inauguración valía más en las manos de una joven que en las suyas. El fútbol tiene una lógica propia. Gana quien sabe administrar la pelota, quien sabe cuándo presionar y cuándo guardar la posición, quien entiende que los partidos no se definen solo en los momentos de mayor intensidad, sino en los detalles que se construyen durante semanas y meses de trabajo. Sheinbaum entiende esa lógica y la ha aplicado con una coherencia que pocos habían anticipado cuando llegó al poder. En unos días, cuando suene el silbato en el Estadio Ciudad de México y el fútbol más grande del mundo arranque bajo un cielo mexicano, habrá gente que lo verá solo como un partido de fútbol. Habrá gente que lo verá como un símbolo de orgullo nacional. Y habrá quienes lo entiendan como lo que realmente es, el resultado visible de una estrategia que se ejecutó pacientemente, con inteligencia y con una claridad de objetivos que no siempre es fácil de sostener cuando el adversario tiene megáfonos más grandes. México está listo. El Estadio Ciudad de México está listo. Y la jugada de Sheinbaum, esa jugada larga que empezó mucho antes de que alguien le prestara atención, está a punto de cobrar en el escenario más grande del fútbol mundial. Hay una dimensión del plan de Sheinbaum que todavía no hemos explorado del todo y que quizás sea la más reveladora de todas. Es la dimensión simbólica, porque los mundiales de fútbol no son solo torneos deportivos, son escenarios donde las naciones proyectan al mundo una imagen de sí mismas. Y lo que México va a proyectar en este junio de 2026 es una imagen que ningún arancelario, ninguna presión diplomática, ningún tuit de madrugada puede borrar. La imagen de un país que en medio de todas sus contradicciones y sus desafíos supo ponerse a la altura de la historia. El Estadio Ciudad de México va a recibir a equipos de los 5 continentes, va a recibir a millones de aficionados que llegan de todas partes del mundo, va a recibir cámaras y micrófonos y señales de televisión que llegarán a más de 500 millones de hogares en todo el planeta. Y lo que van a ver es un México funcionando, un México organizado, un México que tiene listo su aeropuerto, sus vías de transporte, sus protocolo de seguridad, su ceremonia de inauguración. Eso no ocurre por accidente, ocurre porque alguien tomó decisiones correctas bajo presión semana tras semana, mes tras mes. Sheinbaum también hizo algo que pocas veces se reconoce en la gestión pública. Organizó un concurso nacional de dominadas para dar boletos del Mundial a jóvenes que de otra manera no podrían acceder. Más de 1000 vídeos llegaron de todos los rincones del país. 4 jóvenes mexicanas ganaron boletos para partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La ganadora del boleto para la inauguración fue anunciada por la árbitra mexicana Katia Itzel García en plena conferencia matutina. No fue un gesto menor, fue parte de un mensaje consistente que Sheinbaum ha venido construyendo desde el principio de su gobierno. Este mundial no es solo para quienes pueden pagarlo, es de todos. Y eso, curiosamente, es exactamente lo opuesto a la lógica con la que Trump gestiona su propia parte del torneo. En Estados Unidos, el fútbol todavía lucha por encontrar su lugar en la cultura popular. Trump, según lo que relató la propia Sheinbaum sobre la reunión en Washington, admitió no estar muy familiarizado con el fútbol. Mientras tanto, México lleva décadas respirando este deporte, el estadio. Ciudad de México ya tiene en sus muros la memoria de 12 inauguraciones mundiales, de partidos que marcaron generaciones, de una afición que se formó con el ruido de ese coloso y que ahora lo va a ver convertirse en el único estadio del planeta capaz de decir que abrió 3 Copas del Mundo. Esa es la diferencia entre ser anfitrión de un evento y ser el corazón de ese evento. Estados Unidos tiene la mayor parte de los partidos, tiene la final, tiene la infraestructura más grande, pero México tiene el inicio. Y en el fútbol, como en la política, quien controla el inicio marca el tono de todo lo que viene después. Trump llegó a este mundial creyendo que la atención era buena, como él mismo dijo públicamente, que meter presión a sus vecinos mientras organizaban juntos el torneo más grande de la historia era una estrategia inteligente. Lo que no calculó del todo es que Sheinbaum iba a convertir esa tensión en palanca. Cada amenaza arancelaria que México sobrevivió con la mesa de negociación sumó credibilidad internacional. Cada prórroga conseguida demostró que México podía navegar aguas turbulentas sin perder el rumbo. Y ahora, cuando el mundo entero va a poner los ojos sobre América del Norte el 11 de junio, la narrativa no va a ser la de un México acorralado por su vecino del norte. Va a ser la de un México que abrió la Copa del Mundo ante 550 millones de espectadores y lo hizo con dignidad, con preparación y con una presidenta que supo jugar mejor que nadie la partida más importante de su gestión. El plan de Sheinbaum para este mundial es en el fondo el mismo plan que ha aplicado desde que llegó al poder: paciencia, diplomacia, trabajo sostenido y claridad sobre lo que realmente importa. Trump opera en el impacto inmediato, en el titular de hoy. Sheinbaum opera en el resultado que queda cuando el ruido se apaga. Y en unos días,
Cuando el Estadio Ciudad de México ruja con el primer partido de la Copa del Mundo 2026, el resultado va a estar a la vista de todo el planeta. México lo logró. Y lo logró a su manera. Y si todavía hay alguien que no entiende del todo por qué esto importa más allá del fútbol, basta con hacer una pregunta simple: ¿qué habría pasado si México hubiera cedido a cada presión, si hubiera reaccionado con confrontación a cada amenaza, si hubiera respondido con estridencias a cada ultimátum? Probablemente estaríamos viendo hoy un escenario muy diferente: una relación bilateral rota, un tratado comercial en la basura, una sede mundialista en entredicho. Sheinbaum eligió otro camino, y ese camino la llevó junto a México hasta el centro del mapa mundial, el 11 de junio de 2026. Que empiece el partido.